Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero traer un artículo, un estudio realizado por Robert Johnson, Gerald Jensen y Luis García Feijó, que lo que trata es de relacionar el rendimiento que tiene la bolsa norteamericana, representada por el SP 500, en función de la política monetaria que aplique la Reserva Federal de los Estados Unidos. Básicamente lo que vamos a ver es que cuando aplica políticas monetarias expansivas, la bolsa norteamericana tiende a subir mucho, y cuando aplica políticas monetarias restrictivas, la bolsa sube, pero sube mucho menos. Y luego vamos a ver incluso qué sectores son los que más se benefician en un contexto de políticas monetarias expansivas y cuáles se benefician o cuáles se perjudican más en contextos de políticas monetarias restrictivas. Bueno, antes de entrar en harina, permitidme que explique muy brevemente, de manera muy sencillita, cuál es la función principal o las funciones principales que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, básicamente tiene tres objetivos, que son, por una parte, maximizar el empleo, luego mantener los precios estables, lo que se conoce como una inflación en los entornos del 2%, y luego mantener unos tipos de interés, que es el coste del dinero, también moderados en el largo plazo. Y para esto tiene tres herramientas que puede intentar aplicar. Por una parte, lo que son las exigencias a las reservas de los bancos comerciales dentro de su balance del banco. Si las reservas cada vez son más exigentes, son más amplias, el banco tendrá menor capacidad para conceder préstamos a familias y empresas y por lo tanto la economía tenderá a deprimirse. Y si las reservas son menos exigentes, son más laxas, el banco comercial tendrá más facilidades para conceder préstamos y por lo tanto eso puede reactivar la economía. Bueno, luego tiene operaciones de mercado abierto y luego la que nos compete ahora mismo son los tipos de interés o la tasa de descuento, que aquí hay que diferenciar lo que es la tasa de descuento, que sí esta la aplica la Reserva Federal, y luego lo que son los tipos de interés o los fondos federales, que bueno, están muy relacionadas pero técnicamente son un poco diferentes. La tasa de descuento al final es el tipo de interés que la Reserva Federal aplica a los bancos comerciales por prestarles dinero, ¿vale? Y para que se entienda, si el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, aplica una tasa de descuento muy alta, pensemos por ejemplo en un 10%, los bancos comerciales podrán captar dinero, conseguir dinero con este tipo de interés, un 10%. Luego ellos, los bancos comerciales, concederán préstamos al público, a familias y a empresas, lógicamente a un tipo de interés un poquito mayor de ese 10%. Pongamos, por ejemplo, el 10,5% en términos promedio. Bueno, el diferencial será su ganancia, será su beneficio. ¿Qué pasa? Que con estos tipos de interés tan elevados, lo normal es que la demanda de dinero caiga. Si la demanda de dinero cae, lo normal es que la actividad económica se resienta. Ahora, ¿qué pasa? Si el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, empieza a bajar tipos de interés, supongamos al 2%, esto permitirá que los bancos comerciales puedan conceder préstamos a tipos de interés más bajos y, por lo tanto, que la demanda de dinero aumente. Y si aumenta la demanda de dinero, aumentará la inversión, aumentará el gasto y esto podrá revitalizar la economía. Bien, aquí nos encontramos entonces con que la Reserva Federal puede estar en contextos de políticas económicas monetarias expansivas, que es cuando se bajan los tipos de interés o se mantienen en niveles bajísimos durante mucho tiempo, o en contextos de políticas monetarias restrictivas, que es cuando los aumentan. En los últimos meses o en los últimos años o 2 años ha habido una política restrictiva muy agresiva que ha llevado a los tipos a más del 5% y además lo ha hecho a una velocidad muy alta. La clave es que hace poco la Reserva Federal bajó los tipos en 0,50 y se ve como una especie de cambio de rumbo que da a entender que podríamos estar de nuevo entrando en un contexto de política monetaria expansiva, de bajada de tipos de interés. No se sabe si será más agresiva, menos agresiva, si se puede mantener más o menos estable en unos niveles moderadamente altos. Por lo tanto, no sabemos la agresividad, pero es interesante saber que ese puede ser el rumbo que coja la Reserva Federal y la pregunta sería qué consecuencias puede tener en la bolsa y en concreto en qué sectores podría tener más impacto, ¿no? Bueno, pues en el estudio aquí se muestra, fijaros, los retornos del SP 500, ¿vale? Y la desviación estándar, que es la volatilidad, el riesgo, en cualquier condición, en todas las condiciones. Esto es desde 1966 hasta diciembre del 2014.
Luego lo separa en contextos de políticas monetarias expansivas, que en total fueron 172 meses. En indeterminado, que son situaciones en las que, bueno, más o menos se han mantenido estables y que no se puede claramente señalar si ha sido expansivo o restrictivo, 215 meses. Y luego en situaciones restrictivas. Bien, bueno, pues lo que vemos es que el SP500, el retorno promedio en general, en todo este periodo, fue de un 10,60%. Fijaos ahora el retorno que tiene en contextos de política monetaria expansiva, 15,18. Sin embargo, en contextos de política monetaria restrictiva, solo 5,74. Si nos vamos a esa zona intermedia, ¿no?, de indeterminación, pues vemos que el rendimiento sigue siendo positivo, pero también por debajo de los periodos expansivos y, por supuesto, muy por encima de los periodos restrictivos. En términos reales, porque esto es en términos nominales, es decir, reales cuando descontamos la inflación, pues tenemos que aún así siguen siendo muy superiores. El promedio ha sido 6,51, en expansivos 12,32, 0,66 en contextos restrictivos y 7,29 en situaciones indeterminadas. La volatilidad vemos que tiende a ser más alto también en periodos, voy a cambiar el color para que no nos volvamos locos, tiende a ser mayor la volatilidad en periodos expansivos que cuando estamos en situaciones indeterminadas o restrictivas. No es muy llamativo, pero es un poquito más elevada. Vale, ¿cuáles son esos factores alcistas? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues una primera explicación, el que de alguna manera señala el informe, es que a menor tipo de interés, no olvidemos que el tipo de interés es el coste del dinero, pues la economía tenderá a reactivarse. ¿Por qué? Porque habrá una mayor demanda de dinero, por lo tanto el gasto aumentará, la inversión también aumentará, habrá por lo tanto más dinero en circulación, las empresas tenderán, como hay más gasto, a tener más ventas y en agregado pues también a tener más beneficios. Y todo esto lo que permite es que la economía pues tenga un periodo expansivo de la que se beneficien evidentemente empresas que son las que están representadas en el SP500, ¿no? Mucho ojo, porque cuando el coste del dinero se mantiene muy bajo, incluso en niveles del 0%, tú lo que estás dando es un incentivo a que familias y empresas se endeuden sin que mediten o reflexionen bien cuál va a ser el retorno, el rendimiento de esas inversiones que están acometiendo. Si tú estás regalando el dinero, pues las empresas que piden ese dinero no analizarán bien o no tienen tanto incentivo para analizar bien si el retorno que van a obtener de esa inversión es más o menos interesante. ¿Y cuál es el problema? Que cuando la política monetaria vire y vuelve otra vez a endurecerse y empiecen los tipos de interés otra vez a subir, esa empresa va a tener un problema porque sus costes de financiación pueden incrementarse, y si todas aquellas inversiones que hizo en el pasado no le están produciendo flujos monetarios lo suficientemente altos como para poder acometer todos estos gastos financieros que van en aumento, pues puede tener un problema de liquidez, también de solvencia, y eventualmente podría incluso llegar a quebrar. Otra explicación es que cuando los tipos de interés están muy elevados, los flujos de capital tenderán a ir más a la renta fija. Es decir, si tú con un bono del gobierno americano a 10 años consigues un 5% de interés, tú no tienes incentivo en mover ese dinero a la renta variable. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo ya unos retornos muy atractivos en la renta fija, en la deuda gubernamental, que si vamos a Estados Unidos se entiende que no tiene riesgo, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre va a tener capacidad para pagar tanto los intereses como la devolución del capital cuando toque. Claro, cuando esos tipos de interés empiezan a caer, imaginemos de un 5% a un 2%, o incluso un 1%, o un 2%, o un 0%, el dinero ya no gana nada con la deuda gubernamental. Lo normal es que tienda a fluir a activos más de riesgo, pero que por lo menos le tengan una expectativa de un retorno mayor. Y parte de esos activos pues va a ser la renta variable, las acciones de empresas, que aunque tienen más riesgo, tienen más volatilidad, pero la rentabilidad esperada, como hemos visto más en el cuadro anterior, en términos promedio, pues puede estar por en torno al 7% en términos reales. Y luego un tema también de valoración, y es que cuando se bajan los tipos de interés, el valor actual de las empresas, en general, tiende a ser mayor. Al final, el valor de una empresa
se calcula por la suma de los flujos de caja que esa empresa va a obtener en el futuro. Hay un valor terminal también que hay que calcular, pero básicamente son esos flujos futuros descontados por una tasa de interés, que en términos académicos es la WACC, que también está muy influenciada por los tipos de interés. Bueno, cuando los tipos de interés suben mucho, el denominador sube mucho y por lo tanto, por una cuestión matemática, el valor actual será más pequeño. Si los tipos de interés, en este caso la WACC, tiende cada vez a ser más pequeña, el denominador es más pequeño y por lo tanto el valor actual es más grande. Por lo tanto, en contextos de tipos de interés cada vez más bajos, el valor actual de las empresas, en general, en promedio, tiende a ser mayor. Por lo tanto, a mayor valor de una compañía, más interés habrá en comprar acciones de esas compañías y por lo tanto más demanda que acudirá comprando esas acciones, y eso se verá reflejado en un aumento del precio de las acciones y por lo tanto en una mayor rentabilidad. Bien, dicha esta explicación, el estudio, yo creo que esto es interesante, intenta analizar qué sectores son los que más se benefician o perjudican en cada contexto económico, ¿no? de política monetaria. Bueno, aquí tenemos estos sectores y lo que vemos en este gráfico de la izquierda son los diferentes sectores: el de ropa, automóviles, bienes empresariales o equipamiento empresarial, químicos, construcción, bienes de consumo, bienes duraderos, energía, productos manufacturados, financiero, alimentación, minería, venta al por menor, retail, productos siderúrgicos o del acero, transporte y utilities. Bueno, lo que vemos aquí primero es el promedio, el retorno de todo el periodo anual promedio desde el 66 al 2014. Vemos, por ejemplo, que el sector que mayor retorno ha tenido anual es el de bienes de consumo, con un 13,25%. Y el que menos son los productos del acero, con 8,73%. Vemos también que la volatilidad de este sector es la mayor, 25,87%. Y luego, la última columna es el ratio Sharpe. El ratio Sharpe es la rentabilidad en este caso, de cada sector. En teoría se le ha de descontar la rentabilidad del bono o del activo sin riesgo, que es el bono norteamericano, pero bueno, en este caso creo que no lo hacen así. No es relevante, dividen la rentabilidad de cada sector entre la volatilidad, ¿vale? Y esto sería el Sharpe, ¿vale? Y es interesante porque a mayor Sharpe quiere decir que la relación entre rentabilidad y riesgo es mayor. A cada unidad de riesgo, mayor rentabilidad consigue ese sector. Bueno, pues a mayor Sharpe, más interesante. Vemos que, por ejemplo, bienes de consumo no solo es el sector más rentable, sino que además es el que tiene una Sharpe más elevada. Pero bueno, más allá de eso, como veis aquí en la derecha, tenemos los diferentes sectores, pero cuál es el retorno y la volatilidad en contextos de política monetaria expansiva, indeterminada y restrictiva. Por ejemplo, el apparel, el de ropa, vemos que en términos promedio tenía un 12,6% de rentabilidad y en periodos de política monetaria expansiva la rentabilidad casi llega al 30%, 28,48%. En autos el promedio era 10,52% y en políticas monetarias expansivas del 25,26%. Bienes empresariales del 11,59 al 19,16. Y así todos. Bueno, yo aquí lo que he hecho es ordenarlo porque creo que es más interesante, ¿vale? Y lo he ordenado por la diferencia. ¿Cuáles son los sectores que más diferencia tienen de amplitud, de mayor rentabilidad en periodos expansivos? Bueno, pues tenemos que el sector es el de ropa, consumo cíclico, con un 12,6, 28,48 expansivo. Esto es una diferencia de 15 puntos. El de automóviles, 14,74. El de venta al por menor, 14,66. Y en el último, al final de la lista, tenemos todos aquellos que se consideran como sectores defensivos. Utilities, servicios, energía, agua, etc. Energía, el financiero, en este caso bienes de consumo, etc. En situaciones indeterminadas, vemos que las diferencias no son tan extraordinarias
con respecto al retorno promedio de todo el periodo, sin tener en cuenta los diferentes contextos de política monetaria. Y en situaciones de política monetaria restrictiva, vemos que en general todos los sectores tienden a hacerlo peor. Todos. Ahora, los que peor lo hacen, desde luego, son precisamente los que mejor lo hacían en políticas monetarias expansivas. En este caso, automóviles, venta al por menor, ropa, minería, duraderos, etc. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues podemos irnos a cualquier screener, por ejemplo el de Yahoo Finanzas, y ver qué empresas tenemos en los diferentes sectores. Este es el de ropa y tenemos pues como Gap, Carter's o Victoria's Secret, por ejemplo. El segundo es el de automóviles. Ahora muy deprimido, claro, aquí hay que tener en cuenta porque el de los automóviles está experimentando además una transformación muy grande, ¿no? Tenemos Toyota, tenemos Ferrari, General Motors, Honda, y aquí tenemos el último, que es el de venta al por menor, que tenemos también pues Nike, Adidas, Asics. Bien, y por último, lo que he querido traer aquí es qué sectores son los que tienen más diferencia cuando cambian de una situación restrictiva a una expansiva, que podría ser la situación que estemos viviendo a día de hoy. Bueno, pues vemos que efectivamente automóviles, ropa, venta al por menor, bienes duraderos, tienen una diferencia muy importante porque en situaciones restrictivas lo hacen especialmente mal y en situaciones expansivas, de políticas monetarias expansivas, lo hacen muy bien. Por lo tanto, ahí podríamos encontrar buenas oportunidades de inversión. Conclusiones. Hay diferencias muy significativas de rentabilidad en función de la política monetaria que apliquen los bancos centrales y en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos. Segundo punto, en periodos expansivos la rentabilidad tenderá a ser muy alta en general, en todos los sectores además, y en periodos contractivos la rentabilidad tenderá a ser alta en algunos sectores, pero desde luego mucho más baja que el promedio y por supuesto mucho más baja que los periodos expansivos. Y luego hemos visto que en algunos sectores la diferencia es muy significativa. Por lo tanto, si puede ser, y es una hipótesis, que ahora mismo es probablemente la troncal, que estemos pasando a una situación de restrictiva a expansiva, podríamos intentar buscar oportunidades dentro de estos sectores que hemos visto en estas listas. Y poco más, no me extiendo, como siempre intento hacer vídeos de 10 minutos y al final se me van un poquito más, pero bueno, espero que haya resultado interesante. Nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.